el tema de hoy, el título que le he puesto es La solución de Dios para la ansiedad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por eso en esta mañana me gustaría ver cuáles son las causas más grandes de ansiedad. Todas ellas se encuentran en el Salmo 23, el que acabamos de leer todos juntos en voz alta. Pero la solución también se encuentra en el mismo Salmo. Este Salmo es el más querido de la Biblia, porque nos dice cómo es Dios realmente. Es un retrato de Dios, porque cuanto más conocemos a Dios, más fácil es confiar en Él. Y la primera causa de ansiedad, ¿sabéis cuál es? La preocupación. Todos tenemos preocupaciones preferidas. Nos preocupamos por la economía, nos preocupamos por los trabajos, por las relaciones, por el matrimonio, por los niños, por la salud. Debemos tener en cuenta que la preocupación no nos lleva a ningún sitio. Es inútil, es irrazonable, no es saludable. ¿Por qué es inútil? Porque nunca logra nada y nunca resuelve nada. Es como ahogarse en un vaso de agua. Es como dar golpes a un metal que solo hace ruido. El preocuparse no puede cambiar el pasado por mucho que la persona se preocupe. La preocupación no puede controlar el futuro. ¿Qué es lo que hace de nosotros? Pues cuando estamos muy preocupados, pues hace una vida mediocre. Por lo tanto es inútil, no funciona. Pero también es irrazonable, porque exagera los problemas, no está preocupado y dimensiona las situaciones. Hace montaña de los valles. Solo hace que los problemas se vean más y más grandes cada vez. Cuanto más vueltas le das a lo que te angustia, más grande se hace el problema. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Preocuparse por algo que no puede cambiar es irracional. Preocuparse por algo que puede cambiar, pues si puede cambiar y te estás preocupando, pues la verdad que eres un tonto. Cámbialo. Tampoco es bueno que nos preocupemos demasiado. ¿Por qué? Pues afecta a la salud. No es saludable. Porque el cuerpo, cuando Dios lo creó, no fue hecho para preocuparse. No es natural. Cuando te preocupas más de la cuenta, ¿qué es lo que te ocurre? Pues estás náusea, tienes dolor de estómago, dolor de cabeza, tienes insomnio, no puedes dormir, te crea ansiedad. Las plantas y los animales, ¿verdad que no se angustian? No se preocupan, no tienen ansiedad. Bueno, también si falta agua, también. Los únicos que se preocupan en la creación de Dios son las personas. Nos preocupamos y no fuimos hechos para preocuparnos. Nos hace ser infelices, insanos. Y eso es lo que hace la preocupación, ahoga nuestra vida. Pero esto no es natural. No nacimos para preocuparnos. No nacimos con preocupación. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a preocuparnos. ¿A cómo preocuparnos sanamente? ¿Y cuál es la solución para esa ansiedad que nos produce estar demasiado preocupados? El creer que Dios cuidará de mí. Eso. Y esa es la solución. En el versículo 1 del Salmo 23 que hemos leído, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si yo creo que Dios me va a cuidar, no me voy a preocupar. Al dejar que Dios sea mi pastor, Él me muestra la solución para la ansiedad de mi vida. Pero si dejo que el Señor sea mi pastor, sería bueno saber lo que los pastores de ovejas hacen. ¿Vosotros lo sabéis? A veces los de la ciudad no lo sabemos, ¿no? Un pastor provee alimento, abrigo y las necesidades básicas para sus ovejas. Un pastor guía
Y a las ovejas cuando están confundidas y no saben por qué camino ir. Un pastor corrige. Cualquier problema que se presente, él lo corrige. Y lo asombroso de esto es que Dios ha prometido hacer todas estas cosas de nuestra vida si confiamos en Él y le permitimos que Él sea nuestro pastor. Él nos dice: yo te proveeré, yo te protegeré, yo te cuidaré, yo te guiaré, yo corregiré los problemas de tu vida por ti, si tú me dejas que sea tu pastor, dice el Señor. Dice Isaías en capítulo 40, versículo 11, que como pastor apacentará su rebaño. Pero Pablo es mucho más específico en Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí no dice que Dios hará satisfacer todos mis deseos, ¿verdad que no dice eso? Porque hay una diferencia entre necesidades y deseos. Si Dios me concediera todos mis deseos, sería la persona más consentida del mundo, pero al mismo tiempo el más echado a perder. Él no va a darnos todo lo que nosotros queramos, pero Él ha dicho: yo supliré todas tus necesidades. Y lo que Dios promete lo cumple. Repito, dice: yo supliré. Él no dice: yo podría, lo pensaré, posiblemente, quizás. Él dice: yo supliré. ¿Qué incluye este todo? Pago de alquiler, hipoteca, necesidades espirituales, necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de relación. Sí, incluye todo. Si Dios ha prometido proveer todas tus necesidades, protegerte, guiarte, cuando estés confundido y corregir los problemas en tu vida, ¿qué es lo que nos queda a nosotros para preocuparnos? Nada. Por eso es que preocuparse demasiado te lleva a tener ansiedad. Mirad, yo tengo un seguro en la casa, un seguro de casa, con una cobertura que me cubre unas cuantas cosas. Yo sé que si se me rompe la tubería del baño, llamo al seguro y me cubre los daños. E incluso si dañan al vecino o a la vecina de abajo, también lo cubre. Digo esto porque me ha pasado. Que la vecina subió para decirme que el baño goteaba en su techo. Por lo tanto, yo no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque sé que el seguro va a responder. En la Biblia hay más de 7.000 promesas. Y esa es la cobertura que Dios pone en tu vida. Cuando lo entiendes, dejas de preocuparte demasiado. Eso no significa quedarte con los brazos cruzados esperando a que las cosas se solucionen por sí solas. No. Porque yo tuve que llamar al seguro. Quedé con ellos para solucionar la avería de mi casa. Es decir, que tengo también que poner mi parte. Por lo tanto, la preocupación excesiva te lleva a la ansiedad. Y eso no solo es inútil, sino que es irrazonable y también no es saludable. También es innecesario preocuparme demasiado si Jesucristo es mi pastor. Porque ya lo hemos leído. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En cualquier momento en que te preocupas demasiado, estás actuando, ¿sabes cómo? No como si fueras un creyente, sino como si fueras un agnóstico. El agnóstico es el que piensa que Dios puede existir, pero no cree en Él. En esencia, estás diciendo: Dios no va a cumplir sus promesas, Él no va a suplir mis necesidades,
Lo que se haga será por mí mismo. No estás actuando como un creyente. No estás actuando como un hijo o una hija de Dios. Estás actuando como un agnóstico. Que te estás preocupando demasiado por lo que te está pasando. Es como si te estuvieras diciéndote a ti mismo: yo no creo que Dios hará lo que Él dice que va a hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que Dios sea tu pastor? Porque hay que aceptar a Jesús como Señor, pero también como pastor. Porque Dios no es pastor de todos. Él es solo pastor de aquellos que le permiten que lo sea. Qué bueno ser una oveja del rebaño de Jesús. Qué bueno. Porque nada me faltará. Hay que aceptar a Jesús como Señor. El Señor es mi pastor. El Señor no puede ser tu pastor hasta que el pastor no sea tu Señor. Qué juego de palabras, ¿no? Pero, ¿sabéis por qué? Porque las dos palabras van juntas. Señor y pastor van juntas. No pueden ir separadas. Tú no puedes pedirle a Él que sea tu pastor sin antes permitirle que sea tu Señor. Tienes que dejar de jugar a ser Dios y dejar que Dios sea tu Dios. Por tanto, ¿qué puede significar que Jesús sea tu Señor? Quiere decir que Él debe tener control de tu vida. Señor, normalmente en el mundo secular simplemente significa quien está a cargo. Hoy nosotros podríamos decir el encargado, el jefe, el gerente, el oficial ejecutivo, el presidente de. Por tanto, Señor significa tener el control. Es decir, la persona que está a cargo, al mando, el que da las órdenes. Ese es el Señor, el jefe. Y yo quiero que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Si Él es el que da las órdenes en tu vida va a ir bien. Si Él no da las órdenes, Él no es el Señor de tu vida. Entonces la vida no va a ir bien. Porque te va a preocupar demasiado por los problemas de la vida. Y si Él no es Señor tuyo, Él tampoco es tu pastor. Porque el Señor es mi pastor. El Evangelio de Juan dice que hay que aceptar a Jesús como mi Señor. Y el evangelista Juan, en Juan capítulo 10, versículos 14 y 27, nos da tres significados. Son palabras de Jesús. Él dijo: yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Estas tres palabras son importantes porque son lo que significa tener a Jesús como Señor. Tú conoces a Jesús, tú escuchas a Jesús y tú sigues a Jesús. Lo conoces, lo escuchas y lo sigues. Tú dejas que Él esté al mando de tu vida. Todas las preocupaciones te superan, cualquiera que sean, porque es un problema de control. La raíz detrás de la preocupación es el miedo de que no puedes controlar la situación que tienes en las manos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es siempre un esfuerzo humano por controlar lo incontrolable. Preocuparse demasiado es asumir la responsabilidad que Dios nunca quiso que tú asumieras. Cada vez que tú quieres controlar lo que no puedes, niña, economía, ambiente, etc., te va a crear ansiedad. Y la preocupación es la luz de advertencia. Cada vez que empieza a preocuparse, la luz debería decir: advertencia, estás tratando de hacer las cosas tú por ti mismo. Y esta es la raíz de toda la ansiedad. ¿Quién controla tu vida? ¿Dios? ¿O las cosas que te pasan en la vida? Dios te da la opción.
Él no va a forzar a nadie. Por lo tanto, tienes dos opciones. Puedes estar tú al mando de tu vida o permitir que Dios sea el que esté al mando. Él nos ha creado y sabe lo que nos conviene. Él sabe lo mejor para nosotros, lo que nos hará feliz. Y Él lo sabe más que nosotros mismos, qué es lo que nos conviene y lo que no. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacer que las cosas sucedan, aunque nosotros no las veamos. Si tú estás controlando tu vida, estás jugando a ser Dios. Y jugar a ser Dios es la raíz de toda preocupación y ansiedad. Por lo tanto, ¿a quién tratas de engañar? Engañar a ti mismo. Si quieres hacer las cosas por ti mismo y no dejar que sea Dios el que actúe en tu vida. Si estás dirigiendo tu propia vida hacia la dirección de Dios, pues seguro que vas a estar muy preocupado o muy preocupada por las cosas que te pasan. Porque la mayoría de las cosas de la vida nosotros solos no las podemos solucionar. Pero si Dios nos está dirigiendo y Él es nuestro Señor y nuestro pastor, sabemos que Él hará que cualquier cosa que nos pase no nos preocupe hasta el punto de crearnos esa angustia, angosto, que no podemos ni respirar. Deja que Jesús sea Señor de tu vida. Y para eso tienes que empezar a orar por todo. Por todo. Aunque sea cosas que no tengan importancia aparentemente. Por todo. Y especialmente ahora por todas las cosas que normalmente te preocupan. Simplemente habla con Dios. Él quiere tu amistad. Él quiere tener una relación contigo. ¿No tienes tiempo para orar? ¿Tienes tiempo para preocuparte? Si nosotros oramos por todas las cosas que nos preocupan, tendríamos mucho menos por qué preocuparnos. Porque el preocuparse no cambia las cosas. Orar sí las cambia. Preocuparse es ahogarse, como he dicho antes, en un vaso de agua. Orar es estar en contacto con Dios, que puede cambiarlo todo. Siempre que estés ante un problema o ante una situación difícil, tú tienes dos opciones. Preocuparte hasta el punto de tener ansiedad, de estar angustiado, u orar. ¿Qué vas a hacer? Elige. Yo sé cuál. Hay que elegir. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No te preocupes por nada. Qué claro lo dice, Ora por todo. Qué claro lo dice, ¿no? Y dile tus necesidades a Dios. Si haces esto, experimentarás la paz de Dios, que es lo más maravilloso y supera todo lo que la mente humana puede entender. Repito la cita. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Todo. La mayoría de la gente cuando ora hace oraciones que ellos creen que Dios quiere oír. Pero no, ora por todo. Si te crees suficientemente grande como para preocuparte, también eres suficientemente grande como para orar por todo al Señor. Porque la habilidad de Dios es mucho mayor que tu ansiedad o angustia, la cual es producida por tus preocupaciones. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. También es importante esta palabra del apóstol Pedro. Echando. Esto significa descargar. Echar es dejar ir. La palabra griega significa literalmente dejar caer, descargar. Como ese ejemplo que ponemos algunas veces cuando vamos con esa carga pesada de nuestros pecados a la cruz
y aceptamos a Cristo y esa carga pesada se cae. Echando, en griego se deja caer. Y la oración es un alivio increíble para el estrés y para la ansiedad. Y esto lo digo, ¿verdad? Orad a Dios cuando estéis preocupados por algo. Cualquier cosa por la que estés estresado, perturbado, irritado, obra a Dios. Échalo todo sobre Él, descárgalo en Él. El problema es que la mayoría de nosotros echamos las cosas como si estuviéramos pescando. Echamos nuestras preocupaciones y luego las regresamos para que haya pesca. Por eso es que me gustaría ir concluyendo. Y para ello quisiera de nuevo leer algunos versículos en el Nuevo Testamento. Mateo 6:34. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene bastante con su propio mal. Dios cuidará de vosotros también mañana. Por lo tanto, vive cada día la fe de Jesús. Vívela. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día. Cuando conocemos este versículo, ¿verdad? Estas palabras de Jesús. El pan nuestro de cada día. El preocuparse todos los días por todo es una opción. No hay ninguna pastilla que haga que deje de preocuparse. No hay ningún curso, ningún seminario, ningún libro que te ayude a detener la preocupación. No hay ninguna experiencia espiritual, sensorial o de cualquier otra cosa que puedas tener para que no te vuelvas a preocupar. Nada va a hacer que tú dejes de preocuparte. Porque la preocupación siempre está presente. Pero os digo, también la solución. No hay nada que pueda dejar de preocuparte. Solamente Cristo. Solo Cristo hace posible que tú no te preocupes demasiado para que en ti no venga la ansiedad o la angustia. Que Él sea tu Señor y tu pastor. Y que así sea en tu vida, cada día y cada hora. Amén. Amén.